Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Yo soy Frank Suárez. Vamos a hablar hoy de el sistema nervioso y la sexualidad. Es un tema interesante. Hace un tiempo escribí un libro que se llama El derecho a la sexualidad masculina. Este libro lo escribí principalmente porque yo personalmente estaba pasando por un problemita de eso. Por suerte lo resolví. Pero me he dado cuenta con los años de que siempre se habla mucho en el libro El poder del metabolismo de la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer siempre tiene mucha más dificultad para bajar de peso que el hombre. Pero había que escribir algo para los hombres, porque los hombres también necesitan ayuda. Curiosamente, las que más utilizan este libro con sus mariditos son ellas. El hombre como que le da un poquito de miedo de hablar de su sexualidad. Sobre todo el hombre hispano, el hombre macho man latino, no quiere hablar de eso, ¿no? Pero la esposa es un poquitito más práctica, ella sabe si las cosas no están como empezaron y le gusta ayudar. Y claro, para uno ayudar uno tiene que saber cómo ayudar, no basta con el deseo de ayudar, ¿no? Así que vamos a hablar un poquitito de la influencia del sistema nervioso en la sexualidad. Fíjense, en el libro El poder del metabolismo, voy a ir a la pizarra un momentito, en el libro El poder del metabolismo estoy explicando en uno de los últimos capítulos, hay un capítulo que se llama Todos no somos iguales. Ese capítulo lo escribí y se lo añadí al libro, a la última versión, cuando me di cuenta de que la dieta para todos no podía ser igual. ¿Por qué? Porque todos no somos iguales. Me di cuenta que hay algunos de nosotros que tenemos un sistema nervioso más acelerado que otros. Y otros tenemos un sistema nervioso más tranquilo, más pasivo, ¿no? Yo le llamé sistema nervioso excitado y sistema nervioso pasivo. Fíjense que estábamos empezando a hablar sobre la sexualidad y ya voy a llegar a ese tema, pero quiero darle la base de dónde llegamos a esas conclusiones, ¿no? Fíjense. El sistema nervioso excitado es lo que los médicos llaman un sistema simpático dominante. Simpático es el término médico. Yo trato de usar excitado porque es más fácil pensar con excitado que con simpático, ¿no? Simpático me confundo que si es simpático o le cae mal a uno, una cosa de esa, ¿no? Yo no soy nada técnico, me gusta la ciencia, pero me gusta explicar las cosas sencillas para el público entender, ¿no? Porque mi misión es que usted lo entienda, para que lo pueda utilizar, para que tenga los resultados. Y está el sistema nervioso que yo le llamo pasivo, que los médicos le llaman parasimpático, ¿no? Este sistema que está aquí, el excitado, es un sistema de acción. Y este sistema que está aquí es un sistema de reparación. Reparación y reposo. El sistema nervioso excitado se especializa en pelear o correr. Y acá el pasivo se especializa en digerir o descansar. Todos nosotros, cuando miramos nuestro cuerpo, tenemos un sistema nervioso que sale desde el cerebro, baja por la espina dorsal y sale con unas vertientes a distintas partes del cuerpo. Eso es el sistema nervioso. Eso se llama el sistema nervioso central, autonómico. Y se llama autonómico porque funciona en automático. O sea, uno no piensa, voy a latir el corazón ahora, todo eso funciona en automático, ¿no? Pero ese sistema nervioso está dividido en dos partes. Una parte es la parte que es la parte excitada, que es para pelear o correr, que a veces hay que activarlo, y otra parte, la parte pasiva, que es la parte de digerir o descansar, ¿no? Fíjense, muchas personas han notado que si pasan un mal rato, se le daña la digestión. ¿Por qué? Porque al dispararse el sistema de acción, se para la digestión. O sea, el cuerpo funciona o con uno o con el otro. No puede funcionar con los dos a la vez. Ahora, todos nosotros somos un poco distintos. Y la mayoría de nosotros tiramos o un poquitito más hacia el lado excitado o un poco más hacia el lado pasivo. Por ejemplo, yo tengo un cuerpo pasivo, de sistema nervioso pasivo. El sistema nervioso pasivo se distingue porque es un sistema nervioso que puede digerir de todo, digiere de todo, a cualquier hora.
Podríamos decir que los que tenemos un sistema nervioso pasivo comemos hasta piedra a cualquier hora y dormimos como un bebé, sin problema. Pero el que tiene un sistema nervioso excitado tiene una digestión débil. Digestión débil. Y como una digestión débil, pues tiene el problema de que si come muy tarde por la noche le cae mal. Y la grasa le cae mal. Y la carne de cerdo le cae mal. Y algunas cosas le caen mal. Sin embargo, el que tiene un sistema nervioso pasivo, come lo que le dé la gana, a la hora que le dé la gana, y todo le cae bien. Estas personas, como tienen un sistema nervioso excitado, tienen problemas para dormir, tienen un sueño liviano y tienden a padecer de insomnio. Y estos duermen como un bebé, aunque se esté cayendo la casa. Así que aquí tienen una habilidad para dormir. Y estos se despiertan con mucha facilidad. Ahora, ¿qué tiene todo esto que ver con el sistema sexual? Pues tiene mucho que ver, porque la sexualidad no es otra cosa que una expresión, una comunicación que nosotros le hacemos a nuestra pareja. Es completamente natural, es divina, no hay nada malo en ella si uno la hace dentro de las leyes morales y espirituales a las que uno se adscribe, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con la dieta, 2x1, 3x1, el metabolismo, la hidratación, nosotros también estamos impactando la sexualidad de la pareja. ¿Por qué? Muchas personas nos reportan que no solamente han adelgazado, sino que su vida sexual ha mejorado dramáticamente. ¿Por qué ha mejorado? Pues ha mejorado porque al nosotros balancear el sistema, si estaba demasiado excitado, se utiliza una dieta que lo trae un poquitito más hacia el lado del centro, hacia el balance. El balance está aquí. Y si estaba pasivo, lo excita un poquitito para traerlo más al centro. Se sabe, por ejemplo, que el sistema nervioso excitado produce más hormonas. Como produce más hormonas, produce más testosterona. La testosterona, tanto en el hombre como en la mujer, es la hormona que produce el deseo sexual. Así que una persona, por ejemplo, que come mucho dulce, o mala comida, o baja calidad de proteína, va a tener baja calidad de progesterona, de testosterona, perdón, y va a tener poco interés sexual en su pareja. Y es interesante porque lo que usted le da de comer le afecta el interés en usted. Es interesante. ¿Por qué? Porque es inevitable que todo lo que usted pone en el cuerpo tiene un impacto sobre el sistema digestivo y luego sobre el sistema hormonal. Y si tiene un impacto sobre el sistema hormonal, va a afectar la producción de testosterona que tanto en el hombre como en la mujer controla el deseo sexual. Así que básicamente lo que nosotros hacemos dentro de Metabolismo TV es ayudarle a que usted le ponga balance a su cuerpo. Si está demasiado excitado, traerlo hacia el punto medio. Si está demasiado pasivo, traerlo hacia el punto medio y lograr un balance lo mejor posible para que usted pueda dormir bien, comer bien, tener buena energía, inclusive tener una sexualidad saludable. ¿Y sabe por qué comparto esto con ustedes? Porque la verdad siempre triunfa.